Buenas tardes a todos acá en las Américas. Eh, ya es de noche en España y África, medianoche en Oriente y entrando a un nuevo día en los países del Pacífico, deseando que empiece a prosperar un poco la cordura y volvamos, podamos vivir en un mundo en paz. Estamos iniciando ahora la videoconferencia número 60. En este caso, encuentro con autores del número 334 de este mes de marzo de 2026. Tenemos, como siempre, un menú y unos autores realmente intensos. Para empezar, bueno, comentarles que, como siempre comento, lo que ustedes van a leer cuando accedan a la revista o escuchar ahora son trabajos que atravesaron un proceso bastante sofisticado de revisión. Es un proceso que llevó su tiempo, su esfuerzo, sus idas y vueltas, pero bueno, el producto final entendemos que es de la mayor calidad posible para que ustedes puedan, como lo vienen haciendo hace ya 3 décadas, acompañando la revista, pensar, reflexionar, capacitarse y informarse de toda una serie de datos, reflexiones que cada uno de los autores aporta a la publicación. Y en cuanto a lo visible, este mes trabajamos sobre el tema ese contraste que estamos viendo que hay entre el uso de la inteligencia artificial aplicado a los deportes, donde pareciera ser que todo se está volviendo relaciones matemáticas, eh, y titulamos esto el talento versus Big Data, eh, porque vemos que pareciera ser que hay un sobreuso de recursos informáticos en la búsqueda de los mejores resultados. No negamos que esto puede aportar, pero estamos viendo que esto eh, de alguna u otra manera está y va a suprimir o eliminar el talento, o sea, la capacidad inventiva, la creatividad, eh, la capacidad de vincularse con otros de una manera eficaz. Y esto es preocupante y también nos preocupa porque esto también va a ser un elemento que va a aparecer en cuanto a la formación de, en la parte de la formación también de los futuros deportistas, donde todo va a estar más asociado pareciera que hay una tendencia a asociar más a los datos, a lo que nos puede aportar la inteligencia artificial que a la capacidad humana de resolver problemas, de desarrollar la creatividad y de vincularse afectivamente con otros. Así que la tapa refleja nuestra preocupación en estos momentos. Bueno, vamos a iniciar ahora presentando a nuestro primer expositor. Es Emiliano Naranjo. El título de su trabajo es Cuerpos que enseñan, genealogía del capacitismo en la formación docente y la educación física. Emiliano es doctorando en educación por la UNTREF, UNSAM, UNLA, licenciado en educación física por la Universidad de La Matanza, especialista en gestión educativa y magíster en educación por la Universidad de San Andrés, y actualmente es docente de la Universidad Nacional de Hurlingham, y un montón de otros datos que lo pueden encontrar una vez que acceden al calzado del trabajo que ha publicado. Así que, Emiliano, te damos la bienvenida. Te estamos esperando 5 años porque vos participaste este, de la primera videoconferencia que armamos con los autores exactamente hace 5 años. Así que dije, bueno, yo voy a seguir hasta que venga Emiliano de vuelta y bueno, lo logramos. Así que valió la pena.
Así que Mirá vos, bienvenido Emiliano y un gusto escucharte. gracias, gracias como siempre, tuyo y compañeros y compañeras acá en la reunión. Bueno, no sabía que se celebraba hoy justamente 5 años del primer encuentro, así que bienvenido también a esa celebración, que es fortuita en este caso porque no lo sabía realmente. Bueno, quiero aprovechar el tiempo para contarles un poco de qué va el trabajo este que presenté en la revista y que agradezco como siempre la disponibilidad y más allá del esfuerzo concreto y real que implica, como lo dijo Tulio al principio, tener que producir y tener que pasar por un proceso de revisión exhaustivo para estar publicados hoy y compartiendo este espacio con ustedes. Puntualmente el trabajo que presenté en la revista responde lo que está haciendo mi tesis de doctorado, que estudia cómo el capacitismo, entendido como un conjunto de creencias sobre los cuerpos y específicamente sobre las personas con discapacidad, opera en los docentes con discapacidad que ejercen la docencia básicamente en las universidades. Eso responde a mi tesis de doctorado. Y para la revista hicimos un recorte y trabajamos específicamente cómo eso de objeto, cómo esa intención que tenemos de mirar en la tesis de doctorado opera específicamente en el campo de la educación física para la formación de docentes, ¿sí? Y para específicamente el actuado de docentes con discapacidad en este caso. Por eso el trabajo tiene un carácter ensayístico y se sostiene en una hipótesis del ensayo que es la falta de docentes con discapacidad dentro de los cuerpos docentes no es, no es una cuestión propia del azar, sino que es algo programado y que para el caso argentino se fundamenta en la historia misma de la educación física y de la formación docente en general. Esos fundamentos tienen que ver, en principio, con históricamente pensar el cuerpo desde un carácter genealógico, desde un carácter cómo circula el poder y cómo se pensó para el caso argentino que debían ser los cuerpos que querían ejercer la docencia, qué comportamientos debían tener, qué formas y de alguna manera cómo deberían representar a lo que significaba o lo que significa para la sociedad ser docente, ¿no? ¿Qué cuerpo porta ese título? Y por supuesto que para eso revisamos, o sea, es una revisión de la historia de la formación docente argentina, que en términos simples se encuentra vinculada a un cuerpo, entre comillas, sano, ¿sí? A un cuerpo que tenía ciertos comportamientos morales, a un cuerpo que tenía ciertos comportamientos sociales, y en esta matriz puede encontrarse la lógica del capacitismo o de la concepción de lo que en la sociología crítica y algunos autores anglosajones definen como capacitismo, ¿no? Este conjunto de sistemas y creencias que oprimen, en este caso, a los cuerpos y determina quién puede y quién no hacer ciertas cosas. Y pone cierto énfasis en los cuerpos de personas con discapacidad. El artículo rastrea un poco estas cuestiones históricas y de alguna manera intenta encontrar un registro en autores poco explorados como Arturo Jaureche y Rodolfo Kusch, ¿no? Y para eso se toma concepciones de estos autores como eh, la colonización pedagógica de Jaureche, que dice que hay ciertas narrativas en ciertos momentos sociales, específicamente en este caso, que fundan la idea de cuerpo docente para el caso argentino, que operan para construir legitimidad sobre qué cuerpos pueden y qué cuerpos no pueden, en este caso, ser docentes de educación física. Y con esa operación, Jaureche no lo llamaba, por supuesto, capacitismo, pero sí muestra que el capacitismo está enraizado en la sociedad en general y en la formación docente. En particular, también Kusch
en una diferenciación que hace entre el estar y el ser, dice que la civilización occidental se ha fundado más en el ser y en ese ser ha intentado dar respuesta a una concepción de cuerpo que responde a una linealidad entre lo que un cuerpo puede, lo que un cuerpo muestra, y entonces, en función de eso, aventurar lo que su cuerpo va a poder, y ha olvidado un estar, que hay distintas formas de estar en el mundo, distintas formas de ser y de conocer, y en ese olvido, la formación docente ha dejado fuera ciertos cuerpos que no correspondían a la lógica de la normalidad. En ese olvido se fundamenta el capacitismo, ¿no? Se fundamenta esto de sostener quién puede y quién no, de quién me olvido y de quién me acuerdo, por decirlo de alguna manera. Y para cerrar, vinculado estrictamente al campo propio de la educación física en el contexto latinoamericano y argentino, encontramos que esta operación de quién puede y quién no se sigue sosteniendo en algunos institutos de formación docentes, en algunas universidades, vinculadas estrictamente a cursos de ingreso a la docencia para futuras personas, para futuros docentes con discapacidad y específicamente para futuros profesionales del campo, en donde he recogido en base a años de investigación testimonios de docentes con discapacidad y autoridades de instituciones, en donde se marca que la educación física ha avanzado en aceptar ciertas cosas, ciertas modificaciones de, por ejemplo, evaluaciones, pero también se da cuenta que esas modificaciones no han permeado del todo el campo y por lo cual terminan siendo excepciones a la regla y no una modificación concreta del campo de la formación docente para permitir que cualquier cuerpo pueda ser docente. Por eso, el artículo invita, así como en una cuestión antojadiza y grosera en algún punto, a una refundación de la educación física latinoamericana y argentina para que justamente el campo de la educación física y de la formación docente en general deje de calibrar presencias o de calibrar cuerpos y habilite presencias, hospede presencias, deje de tomar evaluaciones que en muchos casos son estandarizadas y permita determinado tipo de ajustes para darle más valor al proceso y a la mediación pedagógica. Bueno, y no quiero avanzar más, invito al resto a poder leer el artículo y que tengamos algún intercambio si así lo quieren. Gracias. No, quiero aprovechar para preguntarte en el contexto actual de lo que pasa en Argentina y te digo, el país, digamos, qué está pasando con la problemática de la discapacidad y bueno, quizás te pido cierta brevedad, pero supongo que tenés muchísimo para decir del tema, pero por lo menos para de alguna manera hablar sobre el tema y que la gente pueda tener de tu propia visión, una mirada más compleja, más abarcadora, ¿no? Perdón, tú vos decís que yo te dé un panorama más general en términos. En Y sí, realidad, voy a ser sociales, estricto. culturales, ¿Cómo? en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto que en este contexto que estamos viviendo, yo entiendo que el artículo que propuse a la revista va a contramano de la historia misma, ¿no? De la educación física, pero también yo sé a qué espacio propuse este artículo.
le propuso un espacio aunque en sus orígenes fundacionales también se pensó como un espacio, por decirlo de alguna manera, contramano, ¿no? Estamos diciendo, estamos sosteniendo cuestiones fundadas que, no, que en los tiempos que vivimos parecen utópicas, porque vivimos tiempos muy contrarios a sostener esto, ¿no? Vivimos tiempos en donde la exaltación de lo corporal y la normalidad pareciera ser la regla, ¿no? Y entonces proponer lo otro parece ser como algo demasiado lejano, demasiado contramano, incluso que por ahí tenemos poco tiempo de pensar, más aún con el contexto que vivimos de inteligencia artificial, que nos está llevando a una especie de totalitarismo, ¿no? Y ese totalitarismo también es corporal, ese totalitarismo también es, eh, de alguna manera, hegemónico, ¿no? Y yo creo que la situación puntual de la idea de cuerpo docente, personas con discapacidad y capacitismo, lo que marcan es eso, es la necesidad de romper con cuestiones históricas autoritarias que no hacen más que imponer en ciertos contextos, a fuerza de violencias, determinadas relaciones que no nos permiten el tiempo que sí nos está permitiendo la revista de poder pensarlas, de poder deconstruirlas y de poder de alguna manera reinventarlas, que es un poco lo que decías al principio, ¿no? Necesitamos reinventar ciertas cosas. Bueno, necesitamos reinventar ciertas cosas desde la base misma de lo que se considera formación docente en cada uno de nuestros contextos particulares y singulares. No sé si contesté en algo a tu pregunta. Sí, es la respuesta, pero estás abriendo un terreno muy rico para reflexionar sobre estos temas, que creo que ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Bueno, no sé, no quiero Bueno, quitar tiempo. bueno, no quitar nada, pero bueno, vamos a pasar ahora a nuestro próximo expositor. En todo caso, después damos una vuelta y Dale, seguimos gracias. divulgando. Gracias a vos, Emiliano. Vamos a pasar al doctor David Ver. El título del artículo es La colonización del patio escolar y el desafío de la justicia corporal. Análisis crítico del proyecto de ley de libertad educativa desde una perspectiva de derecho y defensa de la escuela pública. David es profesor de las universidades de Buenos Aires, Quilmes y Avellaneda, doctor en Ciencias Sociales y magíster en Ciencias Sociales y Educación por Flaxo, postdoctor por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Ciencias de la Educación, con estudios en Historia en la UBA, profesor y maestro nacional de Educación Física por el Instituto Romero Brest de Buenos Aires. David Ver, bienvenido y adelante con tu presentación. ¿Me escuchas? Habilita el sonido, por Sí, favor. sí, sí, sí. Bueno, ¿se escucha? Bien, Sí, gracias perfecto. Tulio, querido. Saludos a todos los que están acá. Un abrazo a Emiliano Naranjo. Nunca nos hemos podido ver mucho, Emiliano. Eh, bueno, yo creo que quizás sin abordar tanto los temas de Emiliano, pero creo que ambos coincidimos en nuestra preocupación por la educación física y por la necesidad de que la educación física se repiense. Yo hace muchos años, 6, 7 años, escribí un artículo que se llamaba Repensar la educación física. ¿Mm? Bueno, mi perspectiva es más bien post-Foucaultiana, así que tiene quizás otros lazos conceptuales, pero claramente lo que yo manifiesto que el problema de la educación física es un problema de identidad, en el sentido que cree hallarse en el campo del deporte, cuando en realidad, en mi perspectiva, tiene que ubicarse en el campo de la pedagogía. Para abordarse o para abordar la educación física como un sentido propio que trata de abordar los problemas de la enseñanza. Después discutimos el contenido, pero la educación física siempre se mira históricamente de 1930 en adelante, con la ida de Romero Brest del instituto, siempre se ha mirado del campo biológico, del campo deportivo y de las técnicas.
Entonces, claro, desde ahí estos problemas con los cuerpos diferentes y los cuerpos anormales, los cuerpos infames, como diría Foucault. Pero claro, yo estoy hablando desde el sur, utilizando el sur como una metáfora espacial, del sur doliente, del sur latinoamericano, eh, que ha decidido, en el caso de nuestro país, someterse sin ambages al norte dominante. Por lo tanto, vivimos en un norte, en un gobierno de norte, en un gobierno donde realmente todos los cuerpos sobrantes, todos los cuerpos disidentes, diferentes, empiezan realmente a ser estigmatizados y empiezan a ser cuestionados. Bueno, en ese marco, a mí me llega el borrador de texto a la Universidad del gobierno libertario sobre que van a llevar adelante este año, me imagino presentar al Congreso, una reforma educativa general, más la que quieren hacer de la universidad también, más la de financiamiento, y empiezo a hacer un análisis, a tejer, un primer ensayo y esbozo lo publicó Tulio en diciembre, y después fui profundizando un poco más el trabajo. Eh, y entonces, yo lo que creo que el epicentro de la disputa en relación al discurso neoliberal y a la ley es una disputa ontológica en relación al patio escolar. Entonces, mi tesis o mi supuesto plantea que el actual proyecto de ley de libertad educativa libertaria no es una simple reforma administrativa, sino que es un dispositivo de colonización articulado en la colonialidad del poder y las asimetrías y la dominación que esto trata de imponer. Porque si es totalitarismo, como dice Emiliano, no hay hegemonía, hay puro dominio, acá ni siquiera hay hegemonía. Es el intento, por supuesto, ¿no? Entonces, bajo la retórica de la libertad, lo que se está gestando es una mutación biopolítica, pasando de una escuela que con todas sus fallas y sus problemáticas, históricamente, que bien señaló Emiliano, intentó construir ciudadanía, a una propuesta educativa que en vez de abrazar lo bio, abraza la necropolítica, el tánatos, ¿sí? Si la biopolítica Foucaultiana, cuando Foucault analiza la biopolítica, planteaba que los estados modernos buscaban hacer vivir y dejar morir, la necropolítica que propone el proyecto de reforma, que yo denuncio, empieza a dictaminar qué cuerpos son rentables y cuáles son prescindibles. Cuando el Estado se retira mediante la cláusula de subsidiariedad y entrega la educación a la lógica del voucher o al schooling, nos está dando libertad, no nos está dando libertad, sino que está rompiendo el lazo social para dejarnos a la intemperie del mercado. En este sentido, yo escribí un ensayo medio psicoanalítico que se los mandé a Tulio, porque él es psicólogo y me interesaba su opinión, donde a mí me parece que no es una batalla cultural lo que se está librando, sino que es una batalla contra la cultura, que es muy diferente. Bien, entonces, a mí me gustaría hablar de la gubernamentalidad neoliberal y el voucher, como ya mencionamos, porque estamos ante una gubernamentalidad neoliberal radicalizada. Convierten Laval y Dardot, el Estado abdica de su rol de garante de la vida para convertirse en un gestor de rankings. ¿Qué sucede cuando la educación se rige por el capitalismo de la elección de Friedman? Sucede la atomización. El otro deja, o la otra dejan de ser compañeros o compañeras para ser un competidor por los escasos recursos que circulan en la sociedad. En este escenario, la escuela pública, ese espacio común que debemos proteger y que nos formó, es desmantelada. No se busca la inclusión de los aprendizajes, sino la eficiencia algorítmica. Es lo que Byung-Chul Han describe como la transición a una sociedad del cansancio, donde el sujeto es ahora empresario de sí mismo y se autoexplota hasta el colapso. Bueno, por eso yo creo que hay que pensar en que se está construyendo un epistemicidio curricular. Hablar del cuerpo máquina y el idóneo, que están en la ley. Entramos ahora al patio. La ley propone una operación de violencia simbólica inaudita, sustituir la categoría de educación física por la de habilidades deportivas y entrenamiento. Esto no es un cambio de palabras, es un epistemicidio curricular. Se asesina una tradición pedagógica humanista
que entienda el movimiento como cultura y praxis social, para reemplazarla por un adiestramiento utilitario. Se busca, como bien lo había planteado Foucault, un cuerpo-máquina, un organismo dócil y productivo, listo para ser tasado en el mercado del rendimiento. Esto se suma el fraude de la figura del idóneo, o sea, habilitar a personas sin formación pedagógica, ahí están en crisis la idea de profesorado y de formación docente, para estar frente a los grupos en un desprecio absoluto por la profesionalización y la histórica formación docente. Es retroceder en un siglo de conquistas que inició Romero Brest y otros quienes entendieron que la educación del cuerpo es ante todo una herramienta de soberanía política. El idóneo no educa, el idóneo entrena capital humano bajo una lógica darwinista de selección. Bueno, entonces yo creo que hay que plantearse algún desafío, y yo lo he denominado en el artículo hacia la justicia corporal una respuesta CRIP e interseccional. Frente a esta tiranía del rendimiento y lo que la teoría CRIP denomina la capacidad obligatoria, vengo a postular un imperativo ético, la justicia corporal. La justicia corporal es el derecho redistributivo a habitar el espacio público con el cuerpo que se tiene. No es el scouting para ver quién llega al alto rendimiento. Es la garantía de que el niño y la niña, con su cuerpo, sus posibilidades, sus capacidades, sus discapacidades, el cuerpo disidente y no productivo, tienen un lugar y tengan un lugar soberano en el patio. Articulando con Bourdieu y Judith Butler, debo denunciar que esta ley refuerza una matriz de opresión interseccional. Es una reforma blanca, masculina y capacitada o capacitista. Es una pedagogía de la crueldad, como diría Rita Segato, que inscribe la desigualdad en la carne de los más vulnerables. La justicia corporal es por lo tanto una lucha contra el descarte de los cuerpos. Conclusión. La escuela como contradestino. Para cerrar, la escuela pública debe seguir siendo un territorio contradestino, un lugar capaz de suspender la lógica del mercado para restituir el deseo de movimiento como un fin en sí mismo. En consecuencia, la agenda política que yo propongo es clara. Rechazar el fraude del idóneo, exigir un Estado activo que compense las desigualdades de capital cultural, social y físico, defender el patio como ese laboratorio de solidaridad donde aprendemos que la interdependencia radical es nuestra mayor fuerza. Frente a la lógica del descarte, reivindico la soberanía política de todas las corporalidades. El patio no se vende, el patio se habita. Gracias. Bueno, gracias por tu aporte, David. Bueno, adelanto que ahí hay otro artículo que de alguna manera articula con estas ideas que venís planteando y da una idea intensa, pero bueno, lo dejamos para el mes que viene, David, Al mes que viene. para seguirla. Te espero Sí, sí. porque la verdad que son leerte, viste que vamos también vamos y venimos y en realidad los revisores más que revisar lo que hacen es aportarte autores, porque hay toda una cantidad de personas que hoy se sienten interpeladas con todas estas ideas. Así que creo que es el momento de avanzar y de intensificar este trabajo y esta lucha. Sí, en eso estamos. Bueno, vamos a presentar a nuestro próximo expositor, Chester Rodolfo Urbina Gaitán. Por primera vez lo tenemos a Chester en persona, siempre ha mandado sus audios, veíamos su cara, pero vamos a ver hoy vamos a ver en movimiento y en gestos. El título del artículo es Cosa de Valientes, el ciclismo en Costa Rica, 1976-2000. Chester es bachiller y licenciado en Historia por la Universidad de Costa Rica, máster en Ciencias Sociales por Flaxo y, eh, y trabaja en Escuela de Educación a Distancia en Costa Rica. Tiene un par de libros publicados, uno de ellos ganó fue el que
ganó el libro del año hace un par de años en Costa Rica, fue premiado por la Secretaría de Cultura, así que lo presentamos a Chester, bienvenido a este encuentro. Eh, Muchas gracias, Tulio. Sí, tenía más de 2 años de no estar en este espacio. Es un placer pues, compartir y por lo que han compartido mis colegas que me han precedido, el mal está por todo el continente, este mal que están apuntando. Hace un par de gobiernos aquí en Costa Rica se cambió el modelo epistemológico en educación pública para primaria y secundaria, de un modelo crítico, social, ¿no? Donde al estudiante se le enseñaba de que la pobreza no es algo de burla, sino que debería de ser visto como una crítica, ¿no? Se pasó de esa visión epistemológica a una visión donde se forma para el mercado, ¿no? Donde se forma con competencias. Lo que hace falta, pues, es apenas leer y escribir para ir a hacer calzones y brasieres a las maquilas, a las fábricas de las zonas francas de Costa Rica, ¿no? Suficiente. Nada de crítica, nada de compromiso, un estudiante que es ajeno a su historia, a su realidad. Así que los felicito por haber pues, trabajado esa dinámica que, como les digo, no están solos, ¿no? Aquí también estamos viviendo eso y las consecuencias del bullying. Las consecuencias del bullying también aquí en Costa Rica. Estamos experimentando, no, es algo tremendo, cómo eso afecta pues a la mente de nuestros niños y adolescentes. Pero bueno, voy a concentrarme en mi artículo que se llama Cosa de Valientes, el ciclismo en Costa Rica 1976 al 2000. Este artículo tiene como objetivo estudiar la evolución histórica del ciclismo en Costa Rica desde 1976, con el inicio de los Juegos Deportivos Nacionales, hasta cerrar el milenio, hasta el año 2000. La información correspondiente para alcanzar esta meta se obtuvo de periódicos como La Nación y La República, libros, documentos, entrevistas y páginas de Internet. Se trajeron datos referentes a los principales ciclistas, equipos, principales triunfos nacionales e internacionales y comentarios sobre el nivel deportivo del ciclismo y su apoyo estatal. En estos años, las principales competencias se realizaron en las principales carreteras del Valle Central, donde se comienza a ofrecer un mayor apoyo del comercio y de empresas en la integración de equipos. La participación de pedalistas nacionales en competencias internacionales hizo que se aumentara el nivel de competición y profesionalización del ciclismo. Sin embargo, el patrocinio estatal fue exiguo tanto en competencias nacionales como internacionales. Bueno, y es que un elemento que caracteriza la historia deportiva de Costa Rica en general es que la mayoría del presupuesto que hay para deporte se va en patrocinar el balompié, sobre todo a la selección masculina, a la selección mayor, ¿no? Y que no ha sido pues, la disciplina deportiva que más triunfos ha dado al país. En este caso es la natación femenina. Pero sin embargo, hay una utilización política para apoyar al fútbol en detrimento de las demás disciplinas deportivas, dado que el balompié permite crear buena imagen política de los políticos empresarios que manejan la Liga Mayor de Fútbol en el país. Pues obviamente esto hace que las demás federaciones deportivas tengan que recurrir a la empresa privada o a otros medios para obtener recursos, para
cumplir sus funciones, ¿no? Formar ciclistas de las pequeñas edades, ¿no? Patrocinar selecciones, etcétera. Y esto pues nos lleva a lo que pude encontrar en esta investigación, que en el país durante los años de estudio las principales carreras y torneos se efectuaron pues en las principales carreteras del país, están ubicadas en el Valle Central, donde se comienza a manifestar un mayor apoyo del comercio y de empresas en la formación de equipos como los de Kamakiri, Pizza Hut, Videca, Camarasa, Haiza y El Globo, por ejemplo. Asimismo, la asistencia técnica de entrenadores fue importante en la profesionalización de este deporte, lo que permitió un mayor fogueo a nivel centroamericano e internacional. De la información periodística se deriva que el aporte de la Vuelta Ciclística a Costa Rica fue pobre debido a la corrupción del comité organizador de dicho evento deportivo. La participación de pedalistas nacionales en competencias internacionales hizo que se elevara el nivel de competición y profesionalización del ciclismo. Sin embargo, el patrocinio estatal fue pobre, tanto para competencias nacionales como foráneas. Uno, pues, al menos yo estoy comprometido en seguir investigando, hurgando en las fuentes, con el fin de pues, crear una verdadera historia del deporte, no solamente en Costa Rica, sino en Centroamérica. Una historia del deporte que no se limite al balompié. Sí, el balompié es una parte, pero no es lo único. Para poder tener una idea de cómo se forma un mercado deportivo en un país, se debe de ver toda la globalidad de las disciplinas deportivas. Y claro, va a haber una relación, claro que sí, entre fútbol y las demás disciplinas deportivas, como señalé anteriormente, que esta recibe la atención por parte del presupuesto estatal, porque la Liga Mayor y otras ligas están manejadas por políticos empresarios que usan sus clubes para hacer buena imagen política y posteriormente postularse como diputados y presidentes de la República. Eso es interesante, ¿verdad? Solamente el balompié lo tiene aquí en Costa Rica hasta ahora. Deportistas destacados de otras ramas han sido echados al olvido, al ostracismo, mandados afuera del país a cargos diplomáticos con el fin de pues, no obstaculizar este proceso de politización del fútbol. En esto hay mucho que hacer, hay mucho que andar. Casi que en Centroamérica, pues este es un campo virgen que merece pues la atención de los profesionales en ciencias sociales de todo tipo. Estamos pues escasos sobre todo de recursos para acometer estas investigaciones y darlas a conocer. Pues y en buena hora, pues que la revista pues, digital, yo digo, nuestra revista nos apoya con este tipo de publicaciones para poder dar a conocer pues todas estas limitaciones y estos resultados que a nivel personal estamos asumiendo de la mejor manera. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por tu aporte, por tus aportes, tus continuos aportes y siempre seguimos en contacto. Vamos a presentar a nuestro próximo expositor, José Morales. El título del artículo es Diseño y validación del cuestionario sobre el impacto escénico del clown. José, bueno, entre otras cosas, es doctor en Ciencias del Deporte y trabaja en la Universidad de Extremadura en el sudoeste de España. Bienvenido, José, a este encuentro y adelante con tu presentación. Sonido. Activa el sonido. Activa el sonido porque no se te escucha.
Ahora. ¿Ahora? Vale. Perfecto, adelante. Perfecto, de acuerdo, Tulio. En primer lugar, daros las gracias por dejarme participar en la exposición de este trabajo. En cuanto al trabajo, ha sido elaborado por mi grupo de trabajo, Raquel, Víctor, que es un alumno de doctorando, Su Muñoz, Kiko y yo. Este trabajo ha sido fruto de una tesis doctoral, concretamente de Raquel, ¿vale? En la cual la presenta próximamente. Y nos preocupaba el tema del clown, ¿de acuerdo? Hemos estado viendo que había pocos estudios sobre el clown y Raquel se dedica al mundo del clown, que fue el principal motivo por realizar este tipo de trabajo y esta tesis doctoral. Entonces, el primer lugar que hemos tenido que hacer es realizar un sondeo sobre la literatura científica relacionada con todo el tema, temática de validación sobre el clown y otros instrumentos. Y a partir de ahí hemos diseñado y elaborado el cuestionario, concretamente para conocer el impacto escénico del clown, con la finalidad de valorar la importancia del humor en lo cotidiano y lo extracotidiano. Posteriormente validamos el cuestionario y para conocer si las variables que habíamos fijado eran relevantes o no. Y luego, posteriormente, analizamos la consistencia interna del instrumento. Como he dicho anteriormente, en primer lugar sería importante definir qué es el clown. Es una técnica teatral que actualmente la podemos ver en teatros e incluso en algunas calles. Y a nivel científico no es relevante, ¿vale? Porque no se da mucho bombo. Sin embargo, hay muchos payasos, ¿vale? El clown también se ha utilizado no solamente en el ámbito cultural, sino también se ha utilizado en el ámbito educativo, ¿vale? Hay algunos maestros que utilizan las técnicas del clown para llamar la atención a los discentes. Incluso también se ha utilizado en el ámbito de la salud para aliviar las terapias a los pacientes. Todas estas cosas ha sido lo que nos llevó a realizar esta tesis doctoral y ver qué influencia tenía. En cuanto a las pruebas que realizamos, en primer lugar tuvimos que seleccionar una serie de criterios para seleccionar a las personas para validar este instrumento, porque nosotros realmente no éramos expertos y nos tuvimos que poner en contacto con diversidad de personas para conseguir al menos 5 personas marcando unos criterios de calidad que fueran óptimos. Y algunos de los criterios eran que fueran clowns profesionales, que tuvieran al menos 10 años de experiencia como payaso, ser directores de espectáculos de clown, poseer titulaciones universitarias y impartir habitualmente talleres de clown. Era lo que mayor calidad tenía. Imaginaros, para encontrar 5 personas formadas y que se dedicaran a ese mundo. En cuanto a los resultados, todas las pruebas han estado por encima de 0,80, que es lo mínimo que tienen que tener las variables para que sean óptimas y que sean fiables. Y aquí tuvimos en cuenta tanto el grado de pertenencia a las variables como el grado de consistencia de la herramienta. ¿Vale? En cuanto a la fase que seguimos en este proceso, ¿vale? Es como en todos los tipos de cuando se valida una herramienta. Primero una pequeña revisión de la literatura, ¿vale? Relacionada con los procesos de creación y validación. Posteriormente validamos con jueces expertos, hicimos la primera estructura del cuestionario. Para ello tuvimos en cuenta diversidad de cuestionarios relacionados con la temática, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, el test del miedo escénico, la batería de ensanchadores de la mente, cuestionario de pánico y agorafobia, baterías del teatro y el yo. Es decir, hemos tenido que ver qué hacíamos o no hacíamos. Una vez que ya teníamos hecho la primera prueba del diseño, pasamos a buscar los sujetos expertos y a partir de ahí empezamos vía correo y mediante un Google Form
a ver los datos que obteníamos, ¿de acuerdo? Hicimos, una vez que habíamos recogido los datos correspondientes, hicimos las correspondientes pruebas, ¿vale? Y todas, como he dicho anteriormente, estaban por encima de 0,80, que es un valor bastante fiable. Y por lo tanto, esta herramienta puede ser de gran uso para conocer cómo se comporta el impacto en ello. ¿Vale? Las principales limitaciones que hemos encontrado en cuanto a este estudio, pues ha sido la falta de literatura, ¿vale? La complicación de encontrar y seleccionar a los jueces expertos para el diseño y validación de la herramienta. Sin embargo, también ha sido un éxito seleccionar 5 expertos, porque los criterios que habíamos puesto de inclusión eran altos. Y hasta aquí sería mi exposición. ¿De acuerdo, Tulio y compañero? De acuerdo. Quiero saludar especialmente a aquel Jiménez Alán que me escribió que justo tenía una pequeña intervención, nada grave, pero justo por eso no iba a poder estar, así que le mandamos un saludo a ella. Y no, comentarte que cuando hablas de producciones, literatura, yo creo que Clown, junto con algunas otras temáticas, son prácticamente contenidos o propuestas que aparecen este siglo. O sea, el caso, por ejemplo, del clown, otras, como por ejemplo el caso del circo o los malabares, o sea, son cuestiones que se articulan, pero prácticamente son producciones que empiezan a aparecer con el nuevo siglo, ¿no? Que si uno busca creo que en el siglo pasado prácticamente no hay nada de eso. Y bueno, esto de que todavía es verdad que es poca literatura, pero bueno, el trabajo que ustedes hicieron agrega algo más a estos temas y lo hace con una profundidad que obviamente es necesaria, ¿no? No te he escuchado bien, se ha cortado, Tulio. Se ha cortado. No, lo que te decía es que son temas, el caso del clown o el circo, o malabares, que prácticamente son de este siglo, o sea, es casi muy imposible encontrar literatura, pero que habla de cierta transformación, cierto avance que ha tenido la educación física en abordar otras temáticas. Y luego no es eso, sino es gente que también investigue sobre esta temática. Es que son muy pocas personas las que investigan sobre esta temática. ¿Sabes? Que es que se tiene que reunir muchas características, que encima coincidan, que sean profesores, que sean doctores, que sean de este mundo, del mundo de las artes escénicas. Es muy complicado. Y como tú dices, es un área que es reciente. De hecho, por ejemplo, el circo se lleva, sí, es muy antiguo, pero realmente en el ámbito educativo se lleva empleando hace poco tiempo. Pasa como igualmente como en el ámbito de la salud. Se lleva utilizando hace pocos años, por lo menos en la zona de España. Sí, pasa lo mismo por acá. Bueno, pero esto está hablando de que hay posibilidades de avanzar sobre estos temas y bueno, las nuevas generaciones tendrán más referencias, más información bueno, que estos vacíos que vos estás planteando, seguramente. No escuchó. Sí, No sé si escuchaste. se corta. No, que con estas investigaciones habrá para las próximas generaciones más información, más referencias, más datos para avanzar sobre más contenidos, ¿no? Sí, yo espero que sí, porque nosotros, por ejemplo, con la tesis doctoral de Raquel, vamos a sacar varios artículos más. Y entonces, ya por ejemplo, quieras o no, en mi grupo ya, por ejemplo, ya has creado un foco de investigación sobre el clown, que supuestamente tiene que ir a más, poco a poco. Bueno, estaremos ahí atentos, José. Te agradezco la presentación y vamos a presentar nuestro próximo expositor, Heitor Rosanese Márquez, el título Entre barras e vivencias, una etnografía sobre a utilização da ginástica artística no ensino fundamental. Heitor es maestrado en el programa de maestrado profesional en educación física por la UNESP,
por la Universidad Estatal Paulista en Brasil, especialista en educación física y experiencia como docente de educación física en el Seno Fundamental 2 y actualmente es profesor efectivo en la red municipal de Oureste. Así que, Heitor, bienvenido a este encuentro y adelante con tu presentação. Bom, primeiramente, um prazer estar falando com vocês aí. Sou nenê aí perto, né? Sou um bebê ainda perto de vocês. Estou iniciando na carreira acadêmica agora, né? Ingressei no mestrado aí recentemente. Estou finalizando, né? Estou na fase de qualificação. E, na verdade, o meu artigo foi uma autoetnografia, que é, na verdade, uma reflexão sobre a área da educação física no meio do ensino fundamental 1, né? Primeiramente, partiu do pressuposto do trabalho da ginástica proposto tanto pelo BNCC quanto pelo currículo paulista, e a partir daí veio uma reflexão de como trabalhar a ginástica no ensino fundamental 1. Primeiramente, né, a gente tem que veio uma reflexão de que a ginástica no nosso país não é tão difundida, né? Então, assim, a gente tem muitas falhas na hora de no fornecimento de materiais, de conteúdos, enfim. E até mesmo por conta dessa não difusão, existe um interesse muito pequeno, né, sobre o esporte, sobre a modalidade na educação. A gente sempre fala muito aqui do Quarteto Fantástico, trabalhado nas escolas, que é o futsal, o handebol, o basquete, o voleibol, e a gente acaba deixando um pouco de lado, né, os outros esportes, e acaba não aprimorando tanto, não aperfeiçoando, não aprofundando tanto. Aí, a partir disso, veio uma ideia, né, de trabalhar um docente a partir do trabalho da ginástica. Primeiro veio a reflexão na época da licenciatura, né, da faculdade. Eu mesmo não tive uma base tão grande de ginástica no meu período de graduação, né, e aí veio as pesquisas, né, enfim. Por que a gente tem essa falha no desenvolvimento da ginástica? A partir daí, o trabalho com o ensino fundamental 1 veio, tivemos que atingir determinadas habilidades por conta do que é proposto no currículo, e até mesmo por uma falha minha, né, de formação minha, não tinha tanta desenvoltura para o trabalho da ginástica. Foi aí que eu comecei a fazer adaptações, tanto de materiais quanto de conteúdos, em sequências didáticas para poder trabalhar a ginástica com o que eu tinha. E aí a gente parte da ideia, né, que a gente trabalha no mundo real e não no mundo ideal. Então, assim, tive muita dificuldade no começo por conta do fornecimento de materiais, e aí acabei adaptando, né, muitos recursos para poder trabalhar em cima do que é pedido no contexto escolar, no contexto da BNCC. Partindo daí, eu desenvolvi essa sequência com essas adaptações de materiais, trabalhando dentro da proposta do currículo no segundo semestre dos quintos anos, né, do Fundamental 1. Juntamente com outras disciplinas também, comecei a realizar atividades multidisciplinares, né, por exemplo, com a matemática, no trabalho de perímetro, de área, de dimensão dos espaços praticados na ginástica. E aí eu utilizei o arco de Maguerês, né? Maguerês, que a gente pode utilizar como... na verdade, ele começa a partir de uma observação. Dentro da observação, ele pega os pontos-chave que estaremos trabalhando, né, com a ginástica. Vou trabalhar hipóteses, tanto de material, quanto do que pode acontecer durante a prática. Vou teorizar, e aí sim eu vou aplicar o meu conteúdo, né? Comecei a aplicação a partir desse ponto, que eu me baseei no arco de Maguerês, e a partir daí eu obtive resultados satisfatórios com a difusão da ginástica no meu município, tá? Era algo que era desinteressante para eles, algo que não tinha nenhuma
não despertava nenhum tipo de interesse, ainda mais em crianças de 10, 12 anos de idade, né? E aí, com essas adaptações, com essas utilizações, com esse trabalho multidisciplinar, foi causando mais interesse neles. E eu finalizei a minha aplicação com uma mini competição, né, entre as salas. E aí eu desenvolvi uma tabela de avaliação dentro das possibilidades que eu dava, onde a pontuação máxima era 10, e aí eu dividi várias coisas, vários aspectos dentro da individualidade e potencialidade de cada criança que apresentava, né? Coloquei dificuldade, criatividade e a cooperação dos grupos. Como resultado, eu revisei criticamente o percurso da sequência didática e até por conta das tensões estruturais e falta de equipamento, teve algo positivo, né? Que as aprendizagens coletivas evidenciaram e potencializaram a ginástica artística no meu trabalho. E como conclusão, isso me fez pensar que a ginástica artística no Fundamental 1, ela faz com que a gente enfrente limites, né, principalmente na região que eu vivo, tanto de material quanto limite físico, mas também ela permite com que a gente tenha brechas para realizar inovações e superar essas dificuldades para trazer qualidade e criatividade no trabalho. E assim eu compreendi minha prática não só como reprodução de conteúdo, né? Mas eu consegui também, a partir da autoetnografia, ver que com as restrições eu consigo superar alguns limites, né? Sair da zona de conforto e mesmo assim ter essa aplicabilidade, esse sucesso na aplicabilidade do conteúdo. Bueno, para todos los profesores interesados en toda una aplicación y como vos planteaste, plantear algo quizás inesperado, bueno, ahí hay toda una propuesta que hace Héctor para pensar la educación física escolar desde otro lugar. Así que invitamos a que lean, se acerquen a tu propuesta, a tu artículo, y me imagino que algunos se comunicarán directamente porque siempre aparecen preguntas y dudas y estarás ahí para combinar con ellos. Sim, sim. Até alguns artigos, né, que a gente tem são um pouco... A gente não consegue encontrar tantos falando na área, até por conta do que eu falei, né? Existem muitas falhas, até formativas, durante a nossa graduação aqui, né, nas instituições, por conta dessa defasagem, dessa não visualização da ginástica com essa potencialidade que ela tem. Bueno, Héctor, obrigado por la presentación. Vamos a pasar a nuestro próximo autor en la voz de Daniel José Kirby Gómez. El artículo se titula Sistema de entrenamiento adaptado en mujer con síndrome de Cushing, estudio de caso. Daniel tiene una maestría en pedagogía de la cultura física y trabaja en la Universidad Bolivariana del Ecuador. Adelante, Daniel. Estimados colegas, investigadores, docentes y profesionales vinculados al ámbito de la educación física, las ciencias del deporte y la salud. Reciban un cordial saludo. Es para mí un honor poder compartir con ustedes algunos aspectos relevantes de mi investigación sobre el síndrome de Cushing y cómo esta condición constituye una patología endocrina compleja caracterizada por la hipersecreción crónica de cortisol, la cual genera múltiples alteraciones metabólicas, musculoesqueléticas y psicológicas que impactan significativamente en la calidad de vida de quienes la padecen. En este contexto, la evidencia científica ha señalado la necesidad de desarrollar estrategias terapéuticas complementarias, no farmacológicas, que contribuyan a mejorar la funcionalidad física y el bienestar integral de los pacientes. Desde el punto de vista metodológico, el estudio adoptó un diseño cuantitativo no experimental de estudio de caso, integrando evaluaciones antropométricas, análisis de composición corporal, mediante bioimpedancia eléctrica, mediciones hormonales de cortisol,
pruebas funcionales como la prueba de la marcha de 6 minutos, así como instrumentos psicosométricos orientados a evaluar aspectos emocionales y de calidad de vida. La intervención se estructuró bajo un enfoque biopsicosocial y transdisciplinario, incorporando ejercicios de bajo impacto, fortalecimiento neuromuscular, control motor, técnicas de respiración y estrategias de regulación emocional, respetando siempre las particularidades clínicas y fisiológicas de la participante. Los resultados obtenidos evidenciaron mejoras significativas en múltiples dimensiones de la salud. Entre ellos, los hallazgos más relevantes se observaron en disminución del porcentaje de grasa corporal y de la grasa visceral, incremento en la masa muscular y mejora en la composición corporal, normalización parcial de los niveles de cortisol, indicador clave en esta patología endocrina, mejoras en la capacidad funcional, evidenciadas por el incremento en la distancia recorrida en la prueba de marcha de 6 minutos. Además, reducción de indicadores de fatiga, dolor y sintomatología depresiva, junto con mejoras en la inteligencia emocional y la calidad de vida percibida. Estos resultados permiten considerar que los programas de entrenamiento funcional adaptado pueden contribuir a una barrera terapéutica complementaria eficaz, particularmente en contextos clínicos donde se requiere abordar la complejidad fisiológica y psicológica de enfermedades endocrinas crónicas. Asimismo, esta investigación pone de manifiesto la importancia de integrar enfoques interdisciplinarios donde converjan la medicina, la cultura física terapéutica, la rehabilitación y la psicología, promoviendo intervenciones centradas en la persona y orientadas al bienestar integral. Finalmente, deseo invitar cordialmente a todos los colegas presentes a consultar el artículo completo, donde se detalla el sistema metodológico, los protocolos de intervención, los instrumentos de evaluación y el análisis exhaustivo de todos los resultados obtenidos. Estoy convencido de que este trabajo puede aportar elementos valiosos para futuras investigaciones y para el desarrollo de programas de ejercicios terapéuticos adaptados en poblaciones con enfermedades endocrinas y metabólicas. También quiero reconocer el valioso trabajo de todos los investigadores que hoy forman parte de esta edición de EF Deportes, cuyas contribuciones fortalecen el desarrollo científico de nuestra área. A todos ustedes, muchas gracias por su atención y por su compromiso con la investigación, la innovación y el desarrollo de la educación física y las ciencias del movimiento humano. Muchas gracias. Bueno, Daniel, gracias a vos. Y ahora vamos a escuchar a la licenciada Sofía Fernández de Sousa e Silva. El título es Comparación entre cinesioterapia e hidroterapia en la fibromialgia. Un estudio clínico randomizado. Sofía es fisioterapeuta por la licenciada en fisioterapia por la Universidad Federal de Santa María en Brasil. Adelante, Sofía. Boa tarde a todos. O meu estudo é sobre comparação entre cinesioterapia e hidroterapia na fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome crônica dolorosa e multifatorial com diversos tratamentos, sendo que o exercício físico e a hidroterapia têm eficácia comprovada. Então, o objetivo do estudo foi comparar a efetividade de exercícios físicos no solo com exercícios físicos na água, na dor, capacidade de obsessão da dor e qualidade de vida de pacientes fibromiálgicos. 30 participantes fizeram parte desse estudo, que foi realizado em 2024. Eles foram divididos igualmente em grupos cinesioterapia e hidroterapia, e ambos realizaram os mesmos, diferenciado apenas em qual ambiente. Foi realizado em 8 semanas e foram avaliadas variáveis catastrofização da dor e qualidade de vida pela ficha de avaliação, escala de catastrofização da dor e versão brasileira do questionário de qualidade de vida SF36. Um grupo que realizou a cinesioterapia teve melhora significativa na pontuação total do SF36 e dos domínios dor, vitalidade e aspectos sociais.
Já no grupo de hidroterapia houve melhora significativa nos domínios capacidade funcional e limitação para aspectos físicos. Não houve melhoras na escala de catastrofização da dor em nenhum dos grupos e não houve diferença nas comparações intergrupos. Então, embora não se tenha diferença entre a intervenção de cinesioterapia e hidroterapia, ambas individualmente são métodos eficazes na melhora da dor e da qualidade de vida em pacientes fibromialgicos. Muito obrigada pela atenção. Bueno, muito obrigado a você, Sofía. Y bueno, vamos a hacer una vuelta, así que tienen la palabra, estamos haciendo intercambio, comentario que quieran hacer, ideas, cruces, abrimos el micrófono y adelante. Para facilitar, podemos hacer el mismo orden de presentación, así que empiece Emiliano. Bueno, en realidad, después de haber escuchado todas las exposiciones y encontrarnos con David y con Tulio, digo, valorar la potencia de la diversidad que pone de manifiesto la revista, ¿no? Creo que en este caso todos los autores y las propuestas marcan una potencia en ese sentido que está de alguna manera propuesta por lo que la revista ofrece en sí misma, y también esta necesidad de la educación física como campo disciplinar en el destino o en el lugar que cada uno de nosotros habitamos, de pensarse, de mirarse, de resignificarse, ¿sí? En los tiempos que nos tocan vivir, como decíamos al comienzo de esta reunión. Digo, a mí lo que me deja, digamos, me da cierta tranquilidad es esta posibilidad de continuar repensándonos, encontrarnos sin habernos encontrado durante mucho tiempo, en la misma sintonía, buscando respuestas a problemas conocidos, a problemas nuevos. Y creo que esta reunión de alguna manera marca eso, ¿no? Y yo me llevo cuestiones para seguir trabajando, pero por sobre todo resignificar la potencia de lo colectivo, en tiempos donde lo individual, en tiempos donde la performance y lo único pareciera ser la respuesta a todo. Estamos un poco dando otra señal, otro registro, que me parece que a fin de cuentas va a terminar de alguna manera ocupando un mejor lugar que el que ya tiene, ¿no? Y eso es lo que me llevo a esta reunión y lo que me gustaría seguir pensando, lo que agradezco que tengamos la oportunidad de decir y lo que agradezco que tengamos la oportunidad de dejar plasmado, en este caso a través de la revista. Así que un abrazo a todos y todas y como siempre, muchas gracias, Tulio. Gracias a vos. A vos y a cada uno, ¿no? Que suma. David. Bueno, ahí estoy. No, yo estaba como quería remarcar un poquito, digamos, hay una categoría que es donde yo saco la categoría justicia corporal, digamos, que la mixo, que tiene que ver con la categoría justicia curricular. Lo escribe un autor australiano, Robert en su momento, Roberta ahora, que lo que él plantea es que la justicia curricular consiste en invertir las relaciones de poder que circulan en el interior del currículum. O sea, un currículum que históricamente, el de la educación física no hablemos, ha sido basado en las habilidades técnicas, en el whiteness, en los cuerpos disponibles, en la mirada biológica, en la normalidad y demás. Bueno, digamos, claramente lo que yo plantearía es, bueno, tendría que entrar en el currículum, la discusión curricular tendría que estar la cuestión de las diferencias, los cuerpos diferentes, los cuerpos anormales, los malditos, la negritud,
la diversidad, todo lo que uno podría plantear dentro de la teoría crítica. Pero hay algo, digamos, más oscuro en esto, que es que para mí hay un problema en estos proyectos neoliberales de capitalismo de exacción, como nunca se ve a América Latina como un continente de exacción, volviendo al siglo XVIII, XVII, a reformas laborales que casi nos convierten en esclavos, digamos. Digamos, una cuestión de que la escuela pública, el último refugio del lazo social infantil, adolescente, la escuela donde todos entran, donde todos son admitidos, con todas sus problemáticas, todas sus críticas, y el patio escolar y la educación física como lugar del juego, como la famosa hora esperada, empiezan a ser atacadas, cuestionadas, y en ese marco es que el currículum, que nosotros tanto hemos criticado y tanto hemos discutido, empieza a sufrir un epistemicidio curricular al plantear básicamente que un idóneo pueda dar clase de educación física. Bueno, ¿quién es un idóneo? Bueno, un jugador de primera división de vóley, de fútbol, de handball, de hockey, etcétera, ¿no? O un técnico en el mejor de los casos. Y la propuesta justamente es reemplazar el profesor con su perspectiva y su formación pedagógica por estos idóneos, porque solo se trata de transmitir habilidades. Solo se trata de adquirir y entrenar habilidades. ¿Qué desaparece? El término educación física en su más fuerte cualidad, que es la educación. ¿Tá? Entonces no se trata de educar, se trata de entrenar y se trata de desplegar habilidades. Esto me hace acordar mucho, querido Tulio, a nuestra formación en el Instituto Ardomero Bress, donde las asignaturas deportivas se trataba de, uno probaba no porque sabía enseñar básquet, no porque sabía enseñar handball, sino porque era capaz de, después de hacer un drill, tirar desde los 3 metros de los C25 y embocar al aro. Ahora, si después sabía enseñar eso, no era cuestión de nuestro proceso pedagógico. Y creo que hemos retrocedido mucho más allá, ¿no?, de ese modelo tan particular en el cual disfrutamos con Tulio, aclarando que con Tulio gran parte de nuestra formación fue durante la dictadura, ¿no? No era un pequeño detalle también. Así que yo vengo preocupado por eso, vengo preocupado por rescatar la categoría de cuerpo en su sentido más erótico, y vengo también dándole o advirtiendo que hay un giro del neoliberalismo en la ruptura del lazo social a partir de una categoría psicoanalítica que es el autoerotismo. O sea, yo me tengo que satisfacer por mí mismo y el otro no me importa o es un obstáculo. Y ahí se plantea el mundo como una competencia, los cuerpos como competencia. Así que bueno, yo vengo escribiendo, va a salir otro artículo, como dijo Tulio, y bueno, vengo trabajando esto, e invito a Emiliano a sumar esfuerzos entre universidades y colegas y tratar de seguir algunas de las cuestiones que yo vengo escribiendo para mejorarlas, para ampliarlas, para profundizarlas y lograr salir desde el colectivo de educación física con un texto profundo, crítico e inclusivo, ¿no? Que advierta sobre los peligros de dónde se ubica la educación física en la nueva reforma libertaria. Gracias. Chester. Sí, al menos tengo dos aportes, o dos ideas, mejor dicho. Por lo que han señalado Emiliano y David, ¿no? Un poco compartir tal vez experiencias nacionales. Al menos en Costa Rica aún, pues por dicha, tenemos algunas reminiscencias que se están conservando del Estado benefactor, aunque ha venido a menos por las políticas neoliberales de reducción del presupuesto, de que la educación es un gasto, es algo innecesario, que solamente leer y escribir y que van a trabajar en una fábrica y que se la jueguen así y ya está. Nada de universidad, nada de especialización, nada de nada, ¿no? Pero bueno,
Pese a este panorama inquietante, en el 2021, aquí en Costa Rica, el Estado tuvo la feliz idea de instaurar los Juegos Nacionales Paralímpicos, ¿no? Que se dan en 6 disciplinas para estudiantes, para jóvenes que representen una selección deportiva de los 81 cantones que componen el país, ¿no? Cuentan con el apoyo de los comités cantonales de deporte de cada cantón, que son los que promueven el deporte pues, normal y paralímpico en el país. Esto pues, ha permitido de alguna manera, ¿no? Tratar de dar inclusividad a estos jóvenes y, ¿por qué no?, atletas que por alguna discapacidad pues no pueden participar en los juegos deportivos normales, digamos, pongámosle, y tienen pues la oportunidad de participar en esta otra versión. La cuestión está en que el Estado, pese a la reducción del presupuesto, hasta cierto punto apoya esto muy pobremente en las 2 escuelas de educación física del país. No hay especialistas, no hay profesores especialistas para enseñar la práctica de estos deportes a nivel nacional. Cada vez son menos las becas que se dan a estudiantes para que puedan estudiar educación física, paralímpica o normal, no sé, ¿verdad? Pero señalo esto, ¿verdad? Por lo menos está esa política ahí que está como a medio palo, ¿verdad? Se ponen los Juegos Paralímpicos, pero no hay casi apoyo económico para este tipo de atletas. No, el Estado todavía no se está preocupando por preparar profesores de educación física para este tipo de colectividades. Pero bueno, es algo. Lo señalo, pues, para compartir una experiencia. Lo otro, con respecto a la exposición de José sobre el clown, no, me gustó mucho, me llamó la atención el tema, sobre todo porque he venido trabajando esta cuestión de los circos, los espectáculos circenses que llegan a Centroamérica desde mediados del siglo XIX, y una forma que tuvieron los estados centroamericanos de poder adiestrar a sus ejércitos fue mediante la contratación de artistas, ¿no? De gente que venía en estas carpas a enseñar equitación, a enseñar manejo de pistolas, acrobacia, etcétera, con el fin de modernizar a los pues, ejércitos que venían saliendo de la colonia prácticamente, ¿no? A mediados del siglo XIX. Y algunos de esos personajes, pues que eran artistas, trabajaban en ese medio, también eran actores de teatro. Me recuerdo a un suizo, Samuel Montandón, que fue uno de los primeros profesores de educación física traídos desde Suiza a Costa Rica, ¿no? Y así que también con la llegada de otros, ¿cómo llamarlo?, atletas y profesores de otras disciplinas, ¿no?, que muchas veces se acogían en la carpa del circo para hacer sus trabajos y que pues de alguna manera dieron a conocer las disciplinas deportivas fuera de los clubes privados de la élite. Es decir, el circo era una forma de socialización popular donde el que pagaba su entrada podía ver animales de otros países del mundo, artistas y algunas disciplinas deportivas que eran ejecutadas en la arena, en el escenario. Es una idea, para compartir nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias, Chester. Héctor, un cierre. Heitor, bom, como consideração, né, só tenho a agradecer a troca de experiências.
muito bom a gente saber que existem tantas pessoas assim, né? A gente saindo da bolha um pouco, a gente vê os interesses, né, pela evolução da educação física nas diversas esferas. Foi muito produtivo a nossa reunião, saber das limitações, saber das dificuldades que cada um enfrenta e saber que na nossa área existem tantas pessoas assim como eu que querem ver crescimento e desenvolvimento em várias vertentes, né, da disciplina, da profissão, e que existem outras visões perante, né, a, ao nosso trabalho, né? Que a gente aí consegue analisar que existem quebra de paradigmas, né? Assim como falou o Emiliano, que a gente consiga trazer uma educação física mais acessível em todos os campos, em todas as esferas para todos, né? Para todo mundo, e que a gente consiga sempre desenvolver ações para que torne isso cada vez mais real. Bueno, José, te damos el cierre. De acuerdo. Nosotros, como he dicho anteriormente, nosotros en esta temática, como es innovadora, por decirlo así, vamos a seguir ampliando este tipo de trabajo, porque pensamos que aquí en España se estaba haciendo bastante trabajo en cuanto al ámbito de la salud, ¿vale? Porque en muchos hospitales tenemos la figura del clown. Y entonces es una figura importante en cuanto a las terapias para evadir un poquito los sufrimientos de los pacientes. Y luego el aumento de payasos, como está sucediendo, ¿vale? Ha sido todo el tema como he comentado anteriormente, que vamos a realizar este tipo de investigaciones. En cuanto a otras perspectivas futuras, hasta que no tengamos la tesis de Raquel, ¿vale? No podremos seguir avanzando. ¿De acuerdo? Y esto sería todo. Y encantado por poder compartir un ratito con ustedes, compartir conocimiento, que es de lo que se trata, y seguir ampliando fronteras. Bueno, José, Chester, David, Emiliano, Víctor, también a Sofía y Daniel, gracias a ustedes por el aporte, la participación. Nosotros seguimos trabajando ya en el próximos números, así que seguiremos avanzando y proponiendo no solo las publicaciones, sino también este espacio de encuentro que entendemos que es sumamente valioso para todos los que presentan sus trabajos y obviamente para quienes están interesados en todas estas temáticas. Así que esperamos avanzar y seguiremos en próximos encuentros. Desde ya, gracias a todos. De acuerdo. Gracias. Obrigado. Tchau, tchau. Hasta luego.